Sustancias puras. Dentro de las sustancias puras vamos a dar un especial tratamiento a vapores de agua, que es lo que necesitamos para resolver la guía práctica número 5, ¿sí? Vapores de agua, comúnmente llamado como vapores. Bueno, para empezar, lo que vamos a decir es que toda sustancia pura puede ser representada en un diagrama presión-temperatura, ¿sí? Presión-temperatura. Y en ese diagrama se verán identificados los distintos estados: estado sólido, estado líquido y estado gaseoso, ¿sí? El estado gaseoso tiene la particularidad de que se puede comportar como un vapor o como un gas, ¿sí? Hasta ahora nosotros veníamos trabajando con el comportamiento gas, en donde sabíamos, por ejemplo, que la entalpía es proporcional al a la constante, al calor específico a presión constante, o sea, Cp por la temperatura, ¿sí? Pero en el caso de vapor no vamos a poder aplicar los mismos conceptos. Bien, ese punto de inflexión dentro del comportamiento gaseoso se lo conoce como punto crítico, ¿sí? Y lo otro que vemos dentro de este esquema, diagrama, son las líneas de equilibrio, ¿sí? Acá tenemos la línea de equilibrio entre líquido y sólido, aquí tenemos la línea de equilibrio entre sólido y vapor, ¿sí? Y acá tenemos la línea de equilibrio entre la fase líquido y la fase vapor, ¿sí? Entre el estado líquido y el estado vapor. Vamos a definirlos así, estados, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes que en azul tenemos representado el estado líquido, ¿sí? Y su línea de equilibrio con el vapor. Y en rojo tenemos representado el vapor y su línea de equilibrio con el líquido, ¿sí? Estas líneas de equilibrio entre vapor y líquido y vapor están superpuestas, pero para que quede bien identificado el estado las he dibujado de color rojo y azul, ¿sí? Rojo para el estado vapor, azul para el estado líquido, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que utilizar aquí? El concepto de grado de libertad. El grado de libertad básicamente se expresa como C más 2 menos F, donde C es el componente que estamos analizando y F la cantidad de fase del componente. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos en la zona de líquido, por ejemplo, el punto 1, nuestro componente, en el caso que estemos estudiando un vapor, en el caso que estemos estudiando la sustancia pura agua, nuestro componente de sustancia pura es 1 y nuestra cantidad de fases 1, porque está en una fase 100% líquido, ¿sí? Entonces esta expresión nos va a devolver un valor de 2. ¿Qué significa 2? Que para definir un punto de equilibrio, conociendo la presión y la temperatura, dos variables, vamos a poder definir ese punto. Y que para una misma presión van a existir distintos valores de temperatura que nos definan un punto de equilibrio dentro de la zona líquida. Lo mismo va a pasar con 3. ¿Sí? Si hacemos el análisis en la zona de vapor, vamos a tener una sustancia pura más 2 menos la fase en que se encuentra esa sustancia pura. Eso nos va a dar un valor de grado de libertad 2. ¿Sí? Que nuevamente lo que nos dice es que se pueden elegir en forma independiente una presión y una temperatura en forma independiente para definir el estado de equilibrio del punto 3 o un punto cercano a 3 a esta presión. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en el punto 2, en este punto punto de equilibrio entre líquido y vapor? Lo que pasa es que el componente sigue siendo 1, nuestra sustancia pura que estamos analizando,
agua, más 2 es 3, pero ya no podemos decir que tenemos una fase. Inclusive no podemos determinar en qué tipo de estado está. Entonces F es 2. ¿Por qué? Porque en este punto de equilibrio podemos tener líquido o podemos tener vapor, ¿sí? Entonces vamos de vuelta al componente 1 más 2 menos 2, tenemos un solo grado de libertad. ¿Qué significa un solo grado de libertad? Que conocida la presión, solamente va a haber una temperatura asociada a esa presión para determinar este punto de equilibrio. Pero lo que nosotros queremos definir es qué porcentaje de líquido y de vapor tenemos dentro de ese punto de equilibrio. Entonces, para esto nos volcamos a un diagrama TS, ¿sí? En un diagrama TS lo que vemos es que la curva, la línea de equilibrio de líquido está representada por esta curva azul. Y esta curva azul es la curva de líquido saturado. Líquido saturado es aquel que está en equilibrio con su vapor. ¿Qué significa? Que si le entregamos un poco de energía, deja de ser 100% líquido para hacer una mezcla de líquido más vapor, ¿sí? Lo mismo, la línea de equilibrio vapor con líquido, que aquí tenemos en rojo, en un TS toma la forma de esta curva, ¿sí? Y esta curva representa vapor saturado. ¿Qué significa vapor saturado? Es el vapor que se encuentra en equilibrio con su correspondiente líquido. O sea, que si ese vapor cede un poco de energía, van a aparecer en las primeras gotas de agua líquida, ¿sí? Y en esta zona lo que tenemos es lo que denominamos vapor húmedo, que es la mezcla de líquido saturado con vapor saturado. Bien, entonces, en un diagrama PT, a determinada presión, si aumentamos la temperatura, pasamos del punto 1 al 3, pasamos de líquido, subenfriado, líquido comprimido, a líquido saturado, vapor húmedo, vapor saturado, para último llegar al punto 3, vapor sobrecalentado. Entonces, en este diagrama TS, lo que vemos que una curva de presión constante, una isobara, está representada por esta curva dibujada en negro, ¿sí? Presión constante. El punto 1, como dijimos, es el punto 1, líquido subenfriado, no está apoyado 100% sobre la línea azul. A medida que va aumentando la temperatura, porque se le entrega calor, se llega al punto 2'. ¿Qué es el punto 2'? Es el punto de líquido saturado, ¿sí? Y si seguimos entregando energía a una determinada presión, ya no va a aumentar la temperatura, sino que lo que se va a dar es el cambio de fase. Vamos a empezar a hacer el cambio de la fase líquido a la fase vapor. Vamos a pasar de 2' a 2''. Ahora el punto 2 todavía no sabemos bien dónde está y no podemos decir que definiendo presión y temperatura definimos el punto 2. ¿Por qué? Porque 2 tiene la misma presión y temperatura que este punto, que 2', que 2'', que este otro punto. Entonces, ese es el concepto de grado de libertad. ¿Y qué es lo que vamos a precisar? Vamos a precisar, ¿cómo se llama? Un parámetro más para poder definir el estado dentro de la zona de vapor húmedo. Y ese parámetro más se denomina título del vapor húmedo o simplemente título de vapor. Y el título de vapor es equivalente a
la cantidad de masa de vapor saturado sobre la masa total. La masa total sería la masa de vapor más la masa de líquido ambos saturados, ¿sí? Y ese valor oscila entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque si tenemos líquido saturado, todo líquido, y nos paramos en este punto, en el 2', la cantidad de masa de vapor va a ser 0. ¿Sí? Y la total va a ser 100% masa de líquido. Entonces eso va a ser igual a 0. Ahora, cuando estamos parados en el punto 2', el título va a ser igual a 1. Tenemos 100% vapor saturado. Y si vamos a la expresión, la masa del líquido va a ser 0. Entonces nos va a quedar masa de vapor sobre masa de vapor igual a 1. Entonces este nuevo parámetro, que se llama título de vapor, es un parámetro que varía entre 0 y 1. ¿Sí? 0 es líquido saturado, 1 es vapor saturado. En el medio de esta campana tenemos vapor húmedo, y ese título nos va a servir para, por ejemplo, conocer el punto 2 con exactitud, ¿sí? Entonces, las variables presión y temperatura en esta zona de cambio de estado no son linealmente independientes. Vimos que el grado de libertad se definía como un valor 1, entonces necesitamos otro parámetro, y ese otro parámetro, por ejemplo, en esta zona es el título. Bien. Bueno, y la temperatura de saturación es la temperatura a la cual se da el cambio de estado. Por ejemplo, para que me comprendan mejor, a presión atmosférica, una atmósfera, el cambio de estado se da a aproximadamente 100 grados centígrados, ¿sí? Entonces, esta temperatura para una presión constante de una atmósfera es 100 grados centígrados. Pasamos de líquido a vapor saturado. Entonces, pasando un poco en limpio, un diagrama entrópico para un vapor de agua tiene esta forma. Un TS tiene esta forma. Como dijimos, en azul tenemos la curva de líquido saturado. En rojo tenemos la curva de vapor saturado. Título X0 para líquido saturado. Título X1 para vapor saturado. Después lo que podemos ver es que una línea vertical representa valores de entropía constante, ¿sí? En donde entropía de 2 es mayor que entropía de 1. En este esquema todos los parámetros 2 son mayor que 1. Entonces, el otro parámetro que tenemos en negro es la entalpía, como ven aquí. La entalpía de 2 es mayor que la entalpía de 1. Y no hay una ecuación que la defina en esta zona. La presión de 2 es mayor que la presión de 1. O sea, la isobara P sub 2 es de un valor mayor que la isobara P sub 1. En rojo, acá tenemos dibujados los volúmenes específicos, ¿sí? El volumen específico de 1 constante es menor que el volumen específico de esta curva 2, ¿sí? Dibujada con línea entrecortada. Y bueno, y la temperatura constante son las líneas horizontales, ¿sí? Lo que sí nos vamos a focalizar en la isobara de presión P sub 2, en donde lo que vemos es que a la temperatura de saturación tenemos una entalpía
del líquido saturado, un valor de entalpía del vapor saturado y un valor de entalpía intermedio que va a definir por el título que tenga el vapor húmedo, ¿sí? El título de ese vapor húmedo, por ejemplo, tenemos acá dibujado X1 y X2, donde X2 va a ser mayor que X1, ¿sí? Otra forma de expresar el título es en función de las entalpías, entropías y volumen específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el título en función de la entalpía tiene esta expresión, donde ¿qué vemos? Que la entalpía del punto en cuestión, H, menos la entalpía del líquido saturado, que se lo expresa con un valor prima, o lo utilizamos nosotros, va a ser igual, dividido la entalpía del vapor saturado menos la entalpía del líquido nuevamente, va a ser igual a la expresión del título en función de las entalpías, que nosotros solemos expresar con los valores prima al vapor saturado. Ahora bien, vamos a hacer el mismo análisis que hicimos anteriormente para ver cómo oscila el valor entre 0 y 1. Si el punto que estamos estudiando está parado, H está parado en H', o sea, líquido saturado, H es igual a H', ya vemos que H' menos H' es 0, 0 dividido un valor va a ser 0, entonces el título es 0. Ahora, si H está posicionado en la línea de vapor saturado, H va a valer H''. Entonces, este H que está acá vale H'' menos H' sobre H'' menos H' es igual a 1, ¿sí? Lo mismo va a suceder con la entropía y con el volumen específico. Y por último vamos a repasar el concepto de calor latente de vaporización, que es la variación, que es la energía que se precisa en forma de calor para pasar del estado líquido saturado al estado de vapor saturado, ¿sí? Y es proporcional a la variación de entalpía entre el estado de vapor saturado y el estado de líquido saturado. La misma cantidad de energía que necesita absorber este agua para pasar de un estado de líquido saturado a vapor saturado va a ser igual a la misma energía que necesite ceder para hacer el proceso inverso, que es condensar, cuando queremos pasar de vapor saturado a líquido saturado. Bueno, como les decía, el comportamiento de esta zona no lo vamos a regular a través de ecuaciones de estado, por ejemplo, como los gases, sino lo que vamos a utilizar son las famosas tablas de vapor. Bien. Entonces, vamos a tener una tabla de vapor para determinar los estados de vapor sobrecalentado y una tabla de vapor para determinar los estados de líquido saturado y vapor saturado, y los puntos intermedios se van a obtener a partir de la utilización de las expresiones del título, para que me comprendan mejor. Acá les presento esta tabla. Es la tabla de vapor de agua, que es la que utilizamos para determinar los valores de líquido saturado y valores de vapor saturado, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, miren, vamos a tratar de hacer foco. Bueno, este es un punto de foco y que son legibles los valores. Miren, ¿qué tenemos aquí? Tenemos presión
y temperatura, ¿sí? Acá yo les marqué que para una presión de 1 kilo sobre centímetro cuadrado, o sea, una presión atmosférica de 1, aproximadamente, la temperatura de saturación es de 99 grados, ¿sí? Aquí pueden ver que para 1 la temperatura de saturación es 99 grados. Entonces ustedes, conociendo la presión o la temperatura de la sustancia pura, pueden determinar su correspondiente estado de líquido saturado o de vapor saturado. ¿Para qué parámetros? Bueno, ahí les muestro. Para los parámetros volumen específico, en esta columna tenemos el volumen del líquido y en esta del vapor. Para la entalpía, en esta columna vamos a tener los valores, todos los valores de la entalpía del líquido saturado. Y en esta otra columna, ahí está, en la columna en rojo vamos a tener todos los valores de entalpía del vapor saturado, y lo mismo para la entropía. En la columna de la izquierda vamos a tener líquido saturado y en la derecha vapor saturado, ¿sí? Entonces, cada vez que precisen buscar un valor, van a tener que utilizar esta tabla de vapor, ¿sí? ¿Para qué? Para encontrar los valores de líquido saturado, ya sea de volumen específico, entalpía y entropía, los valores de vapor saturado, lo mismo, ya sea para volumen específico, entalpía y entropía, como a partir de conocer la presión y la temperatura a la cual se encuentra la sustancia, y después podemos definir el título con los valores que encontramos, o si tenemos el título podemos despejar y obtener la entalpía, y así, de esa forma se utilizan estas tablas. Ahora, para la zona de vapor sobrecalentado existe esta otra tabla, ¿sí? En donde, si bien no están bien legibles los valores, lo que vemos que tenemos una columna de presión, entre paréntesis tenemos la temperatura de saturación para esa determinada presión, y después tenemos los valores de volumen, entalpía y entropía. ¿Para qué? Para distintas temperaturas. Ahora hago foco y les muestro alguno. Les muestro un valor. Por ejemplo, a ver. Es difícil hacer foco en el aire, pero bueno. Y que sea legible a la vez. Pero bueno, ahí pueden ver que para 80 kilos de presión la temperatura de saturación es 293 grados, ¿sí? Y si la sustancia se encuentra a unos 340 grados, vamos a tener, por ejemplo, una entalpía de 713,9 grados. 713,9, perdón, kilocalorías sobre kilogramo. Todos estos valores son valores específicos, siempre en función de los kilogramos. Yo les voy mostrando que las unidades de los valores están aquí abajo. Y en estas tablas vamos a ver una zona en blanco, ¿sí? Una zona en blanco, como que faltan completar los valores.
Si bien yo lo estoy mostrando rápido y no se les hace legible, cuando ustedes tomen las curvas van a entender de lo que estoy hablando. Pero bueno, la zona en blanco, ¿qué significa? Que esa columna tiene un valor de temperatura, a ver si lo pueden leer. Bueno, tiene esa columna que dice 300, tiene un valor de temperatura 300, y a medida que aumenta la presión, ¿qué es lo que va aumentando? La temperatura de saturación adiabática. Entonces, en los lugares donde hay blancos, ¿qué significa? Que no es un vapor sobrecalentado, significa que es un vapor húmedo. ¿Por qué? Porque en esa columna la temperatura que tiene esa columna es menor que la temperatura de saturación adiabática, ¿sí? Ahora vamos a resolver un ejercicio y a tratar que sea más legible los valores, pero bueno. Bueno, entonces, con las tablas de vapor, ¿qué vamos a encontrar? Con las tablas de vapor sobrecalentado vamos a poder definir, conociendo la presión y la temperatura, por ejemplo, cualquier parámetro de entalpía, volumen específico y entropía de esta zona, ¿sí? De la zona de vapor sobrecalentado. Ahora, con la tabla de vapor de agua, para la zona de vapor húmedo, los datos que nos da la tabla son de líquido saturado y de vapor saturado. Y estos puntos, como no los podemos definir conociendo la presión y la temperatura, entonces, ¿qué vamos a tener que utilizar? El título. ¿Sí? Entonces, para eso, lo que les propongo es un ejemplo. Y un ejemplo es el siguiente. Tenemos un diagrama TS, ¿sí? Y tenemos que nuestra sustancia puede estar en un estado 1, en un estado 2 y en un estado 3, ¿sí? El estado 1 es un estado en donde la sustancia se encuentra en líquido saturado. Entonces, lo que hacemos es dibujamos la isobara del estado 1, ¿sí? Una atmósfera. Y decimos que nuestro punto 1 está en líquido saturado. El estado 2, ¿qué información tenemos? Que es un estado de 3 atmósferas y un título de 0,4. Entonces, va a ser un estado que se encuentra en una isobara mayor, o sea, 4 atmósferas, y un título de 0,4. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro estado 2. Un título igual de 0,4. Y por último, nuestro estado 3 es un punto que se encuentra en una isobara de 5 atmósferas acá me equivoqué, son 3 atmósferas, no 4. Y el punto 3 es un punto tal que se encuentra en 5 atmósferas y a una temperatura, dice, de 200 grados, por ejemplo, ¿no? ...200 grados. Ya sabemos que para este estado la temperatura de saturación es aproximadamente 100 grados. Y para este lo vamos a tener que averiguar. Bien, ¿y qué nos pide este ejercicio? Nos pide la variación de entalpía que hay entre el punto 3 y el punto 1 y la variación de entalpía que hay entre el punto 3 y el punto 2. Entonces, ¿cómo arrancamos? Bueno, entalpía del punto 3, ¿sí? H3 menos H1. La entalpía del punto 3
es un punto que lo podemos determinar. ¿Por qué? Porque tenemos una temperatura de 200 grados y una presión de 5 atmósferas, ambos valores linealmente independientes. Entonces vamos a recurrir a la tabla. ¿Qué tabla? A la que utilizamos para averiguar los parámetros de un vapor sobrecalentado. Entonces, agarramos la tabla de vapor sobrecalentado y nos tenemos que posicionar en un valor de 5 atmósferas, ¿sí? Puede fallar porque las veces que lo he intentado siempre hizo foco, pero cuando necesito que haga foco, evidentemente, bueno, ahí creo que se llega a ver, ¿sí? 5 atmósferas, tiene una temperatura de saturación de 151 grados. Entonces, si nuestra sustancia se encuentra en 200, ya sabemos que estamos por arriba del estado de equilibrio de vapor saturado. Entonces tenemos un vapor sobrecalentado. Lo que vemos en estas columnas, que el valor de 200 grados está en la 1, 2, 3, 4, en la quinta columna, ahí dice 200. Entonces si uno baja por esa quinta columna, llega hasta aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos en el medio? Acá la entalpía la simbolizan con la letra I y vemos una entalpía de 681,7 kilocalorías sobre kilogramos. A ver si lo llegan a apreciar ustedes. Para 5 atmósferas, ahí dice 5, ahí dice 151 entre paréntesis. Bueno, y no logro hacer buen foco, pero bueno, acá hace 681,7. Creo que se lee. Entonces, H3 vale 681,7 menos, y ahora vamos a tener que ver los otros parámetros. H1 es líquido saturado. Entonces, para obtener el valor de líquido saturado del punto 1, el valor de entalpía, de vuelta vamos a ir a la tabla de vapor de agua. Nos vamos a posicionar en la presión. Ven que dice presión 1, tiene una temperatura de 99,1 grados. Vamos a ir a la columna de entalpía y para el punto 1 vamos a ver que la entalpía, y la marqué en rojo, 99,19, ¿sí? Entonces la entalpía del punto 1 es 99,2, vamos a ponerlo, ¿sí? Todos estos valores son en kilocalorías sobre kilogramo, ¿sí? Siempre estamos analizando, estudiando la masa unitaria. Después, si tenemos una masa determinada, van a tener que multiplicar el valor por el valor del parámetro que están buscando por la masa que tengamos en cuestión. Y ahora lo que tenemos que hacer es definir el punto 2, ¿sí? Para definir el punto 2 decimos que es un estado de 3 atmósferas con un título de 0,4. Entonces lo que vamos a tener que encontrar para definir la entalpía es la entalpía 2 del líquido, la entalpía 2 del vapor saturado, y ahí vamos a encontrar la entalpía del punto 2, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué expresión teníamos? Teníamos la expresión de que el título, ¿se acuerdan? Era igual, va a ser H2 menos H2' sobre H2' menos H2', ¿sí? Entonces, si despejamos H2, nos va a quedar igual a
X por H2' menos H2' más H2', ¿sí? Y esto es igual a 340,3. 340,3. Bien, estas cuentas, los delta H, son anecdóticas, después los calculan ustedes, pero lo que nos importa a nosotros es saber de dónde sale esta expresión. No de dónde sale esta expresión, sino este valor. ¿Sí? Bueno, X, ya dijimos que era 0,4 pronunciado. Nos falta conocer este valor y este valor, ¿sí? ¿De dónde salen esos valores? Nuevamente, tabla de vapor de agua. ¿Sí? Tabla de vapor de agua. La tabla de vapor de agua, decimos que para 3 atmósferas, ¿sí? Acá está el valor de 3, creo que se lee. Para 3 atmósferas tenemos que la entalpía del líquido va a ser igual a 133,4. Y para 3 atmósferas, la entalpía del vapor va a ser igual a 650,7, ¿sí? Ahí están los valores, de ahí salen los valores. Entonces, este valor es 650,7 y este otro valor es 133,4 con sus respectivas unidades. Y conociendo estos valores, obtenemos que H2, la entalpía en el punto 2, es igual a 340,3 kilocalorías. Bueno, la idea es que con este video puedan más o menos, hayan podido comprender más o menos cómo se utilizan las tablas de vapor, y con estas tablas de vapor puedan resolver los ejercicios propuestos en la guía número 5.